Bienvenidos a este episodio que será viral. Cayó Nicolás Maduro, pero no ha caído la dictadura en Venezuela. ¿Qué es lo que sigue para este país? Vemos al día de hoy al equipo que gobernó completo, que colocó el chavismo y que siguen íntegros. Prácticamente nadie se ha movido, son los mismos que gobernaron en las últimas décadas. Son algunos, por ejemplo, que han sido señalados como represores. En fin, por ejemplo, nada más para tener una idea, el político y militar Diosdado Cabello, no se diga la ahora presidenta interina Delcy Rodríguez, que por cierto dice que ningún ente va a gobernar desde afuera de Venezuela. ¿Será cierto? Miren, para hablar de esto, hoy nos acompaña en Será Viral Elida de Álamo, venezolana, que vivió en carne propia la dictadura y que actualmente está refugiada en México. Elida, bienvenida. Muchas gracias. Un saludo a ti y a tu audiencia. Gracias. También está con nosotros, saludo con mucho gusto al destacado periodista venezolano William Echeverría. Gracias, William. Un abrazo, Juan. Gracias. Va un abrazo de vuelta para ambos. Sabemos lo que representa la información que se ha dado en los últimos días para ustedes dos. Y me gustaría empezar, primero las damas, mi estimado William. Elida de Álamo, ¿qué piensas de cómo se han dado las cosas? Yo decía al inicio, cayó Nicolás Maduro, pero todo indica que al día de hoy, aparentemente la dictadura sigue intacta. Bueno, nosotros estamos, por supuesto, muy contentos, muy felices con la captura de Nicolás Maduro porque es una luz de justicia que estábamos esperando durante décadas. Sin embargo, hay un clima de incertidumbre, pero también estamos muy confiados en el proceso. Sabemos que no va a ser fácil y que alguien tiene que entregar las llaves del edificio. Alguien tiene que entregar la data, tiene que ir entregando todo sin anarquía y sin caos. Entonces, me parece que hay que confiar en el proceso. Gracias, Elida de Álamo. William Echeverría, ¿qué piensas de esto? Nos dice Elida, tendría que ser una transición sin anarquía. ¿Hay garantías de eso? ¿Qué análisis tienes en este sentido, William? Y quiero aprovechar también para preguntarte, todo indica, de momento hay quienes dicen, hay tantas garantías de que no va a haber caos, que todo deriva de un pacto entre Estados Unidos y la propia gente de Nicolás Maduro. William. Las autoridades de Estados Unidos que están encargadas de la administración de Venezuela están señalando la hoja de ruta. ¿Cuál va a ser? Hay que contener una situación que está expresada por un Estado que se ha convertido en un narcoestado terrorista. Es decir, los poderes no funcionan, los poderes públicos. Los poderes públicos están contaminados de una mayoría siempre chavista. Los tribunales, el Tribunal Supremo, la propia Asamblea Nacional. Entonces tenemos que entender que lo que se está buscando es que no exista derramamiento de sangre. Cuando hablo de esto, hablo de hechos inconfesables que pudieran ocurrir porque el poder militar es el que sustenta o el que estaría todavía sustentando a este régimen. Gracias, William. Y hablando de esto, Elida de Álamo, tú eres de las historias de quienes tuvieron que salir prácticamente del país derivado de todo lo que sucedía, de la represión y demás. ¿Qué piensas, por ejemplo, al día de hoy del tema de los presos políticos? Hay quienes dicen, las primeras señales para ver que la dictadura empiece a caer podría o tendría que ser la liberación de los presos políticos. Sí, es la prioridad. A mí me parece que es prioridad la liberación de todos los presos políticos, no solamente del helicoide, sino de los demás centros de tortura, Yare, Tocorón, Topuyito, todas las casas clandestinas de tortura que existen en Caracas y en el interior del país. ¿Cómo pensar en este sentido, William, que pudieran darse este tipo de liberaciones cuando vemos empoderados, fusil en mano al día de hoy, a personajes como Diosdado Cabello? Primero tiene que haber un control de seguridad, o sea, tiene que haber seguridad en las calles de Venezuela. No se puede percibir lo que se está percibiendo en distintas ciudades de Venezuela, que es la aparición nuevamente de civiles armados, patrullando las calles, haciendo alcabalas, instalando alcabalas para que la gente pueda hacer su vida diaria, revisando celulares, es decir, para que existan una libertad hacia los presos políticos, primero tienen que crearse condiciones de seguridad y por eso es que estamos enfilados hacia lo que sería Venezuela. Venezuela está dirigida hacia una transición, pero todavía no estamos viviendo esa transición.
Ojalá que pronto podamos tener más señales en este sentido. Y uno de los temas que ha llamado muchísimo la atención en los últimos días, que ha polarizado también las propias redes sociales, es el de personas ajenas a Venezuela, me refiero a gente de otros países, que salen a defender el tema del régimen, que están preocupados por el asunto del derecho internacional, preocupados incluso por los recursos naturales de Venezuela. Y vemos, Elida de Álamo, que muchas personas que han vivido en carne propia lo que sucedía en tu país dicen, no, espérense tantito, es que no saben, con todo respeto, ni de lo que están hablando. Efectivamente, hay una narrativa muy bien organizada que pone por encima de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y de todos los muertos y todos los niños y los ancianos que sufrieron por falta de medicina. Por encima está la ideología. Les dan un guión muy bien estructurado, que van a las protestas y van y leen desde un teléfono lo que tienen que decir, ni siquiera hablan el idioma, ni siquiera saben dónde queda Venezuela y quieren venir a decir cosas que no son la verdad. Me decías, Elida de Álamo, fuera de la entrevista, ponen la ideología por encima del sentido común. ¿Coincides con esto, William? Mira, Juan, yo tengo aquí, esto no es una opinión, yo tengo en mis manos datos de la misión, de las distintas misiones de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas en visita a Venezuela. 53 ejecuciones extrajudiciales. Y también indagó de 2.552 incidentes en los que se produjeron más de 5.000 muertes. Lo estoy leyendo de la página web de Derechos Humanos, sección de Derechos Humanos de la ONU. Esas más de 5.000 muertes por parte de fuerzas de seguridad del Estado. Yo preguntaría, ¿dónde está el derecho internacional para las víctimas venezolanas? ¿Dónde está el derecho internacional para los cerca de 7,8, casi 8 millones de venezolanos que tuvieron que salir y abandonar el país? Y que muchos de ellos además, y te agradezco esta oportunidad para darle las gracias a los mexicanos por recibir a esa comunidad venezolana que tuvo muchas veces que caminar desde Venezuela por toda América Central a través de la selva del Darién para buscar un sitio seguro, un refugio. Entonces, cuando hablan de derechos humanos y derecho internacional, yo quisiera saber, por ejemplo, la misión de la ONU registró nombres de 45 funcionarios de las autoridades del Estado que están directamente, deben ser investigados y que deben ser procesados. Yo quisiera preguntar sobre el derecho internacional y los derechos humanos, de todos estos picos de protesta que hubo en Venezuela entre 2014, 2017, 2019 y 2024, donde la Guardia Nacional de Venezuela utilizó un uso desproporcionado de la fuerza. Y aquí tengo muchos más datos, pero son datos que hay que convertirlos en la realidad y en la tragedia que se ha vivido en Venezuela. Entonces yo quiero pedir a esas organizaciones que me digan dónde están los derechos humanos de todos los venezolanos que hemos tenido que abandonar nuestro país y dónde está el derecho internacional para nosotros. Nadie nos ayudó. Estimada Elida de Álamo, tú formas Correcto. parte de estas estadísticas. Así es, Co- así es, con problemas, pero con la confianza de que iba a estar, por lo menos iba a poder sobrevivir. Cuando yo llegué acá a México, sí, bueno, tú sabes, ¿no? Que tuve algunos problemas para poder entrar. Y una de las cosas que yo decía era, mira, este, tengo más chance de sobrevivir estando acá en México retenida como estaba que en Venezuela en las calles. Yo vine en el año 2017 y no se podía ni siquiera ir a trabajar sin tener que correr, aguantar bombas lacrimógenas, perdigones, la Guardia Nacional persiguiéndote. O sea, era insostenible 2017 en Caracas. Ni hablar de 2014, ni hablar de los años anteriores, 2007, 2002. Y Juan, Nosotros no tenemos 3 días en esto. Juan, Adelante, William. sí, permíteme decirte esto además. Después de las elecciones presidenciales del año pasado, se produjeron más de 2.000 detenciones y son presos políticos. Son venezolanos que por pensar distinto fueron a la cárcel y están en la cárcel muchos de ellos. La cifra actualizada es cerca de 1.000 que continúan en las mazmorras de la dictadura.
Entonces, ¿de qué derecho internacional y qué derechos humanos podemos hablar que se han violado cuando tenemos a tantos venezolanos afectados? Mira, tengo más cifras. La misión de la ONU identificó más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales. Estoy leyendo textualmente, de los que se investigarán las circunstancias, etcétera, cometidos por las fuerzas de acciones especiales en Venezuela. Solamente para tener un botón de muestra, y es que de momento pareciera que para muchas personas el abordar el tema Venezuela, pues lo vinculan con quizás el último año, los últimos 2 años, a partir de que Donald Trump empezó a confrontar directamente a Nicolás Maduro, pero esto tiene toda una historia, simplemente lo que nos compartía Elida de Álamo a partir de 2017, pero esto va incluso más allá. ¿En qué momento en tu estancia en Venezuela, Elida, comenzaron a ver estas señales de que la cosa pintaba para ponerse a lo que llegó al día de hoy? Yo comencé a hacer planes para emigrar desde 2013 con las elecciones presidenciales. Bueno, um, fallece Hugo Chávez, um, le dice a su gente que hay que elegir a Nicolás Maduro, o sea, que es un poder heredado. No, Maduro no tiene realmente votos reales, no tiene carisma, no tiene inteligencia, sabemos quién es el personaje. Y le pusimos toda nuestra confianza en la candidatura de Enrique Capriles y vimos cómo Enrique Capriles entregó y se dejó robar las elecciones. Y ahí fue cuando yo dije, mira, ya se infiltraron hasta en la oposición, aquí ya no hay nada que hacer, todas las instituciones están secuestradas, no hay separación de poderes, no hay un fiscal general, no hay un contralor, no hay nadie que le ponga un freno a lo que quiere hacer estas personas, esta gente. Yo tengo 2 niñas pequeñas, ellas no han votado, ellas no tienen la culpa, ellas no tienen por qué sufrir lo que viene. Ya estábamos viviendo el desabastecimiento alimentario. Mis hijas tuvieron que aprender a usar el baño antes de lo que le tocaba porque casi no le podíamos conseguir pañales. O sea, estábamos teniendo problemas cada uno en su casa. Y el problema de la inseguridad, y el problema de las autoridades, que las autoridades no protegen a los ciudadanos. Estábamos teniendo problemas hasta para conseguir efectivo. Había contrabando de efectivo, porque los cajeros no daban suficiente lo que necesitabas para agarrar un taxi. O sea, la economía estaba súper mal y ahora esto no se entiende. Yo Claro. misma no entiendo ahorita cómo es la economía de Venezuela. Y entonces empezamos a hacer planes para emigrar desde ese momento. Fueron las Y primeras señales, Elida de Álamo, que te llevaron a planear la etapa de vida que ahora llevas a cabo en México. William Echeverría, como periodista, y decía yo, vamos a hacer esta breve remembranza. ¿En qué momento vinieron estas señales hablando de la libertad de expresión, de la manera en que se ejercía el periodismo en Venezuela, que dijiste, esto pinta para ponerse peor? Bueno, nos tocó ejercer funciones dentro del Colegio de Periodistas de Venezuela y comenzamos a detectar golpizas que le daban a los reporteros en la calle, grupos armados, de palos en primer lugar. Recuerdo mucho lo que sucedió con el caso del diario El Mundo. Hoy en día el vespertino El Mundo está cerrado. Han cerrado más de 400 medios de comunicación, quiero que lo sepas. En estos momentos así hay es. presos, están presos cerca de 11 periodistas en ejercicio, que han sido además apresados en las últimas horas, producto del acto de cobertura de lo que fue la juramentación, entre comillas, de la falsa Asamblea Nacional. Entonces, la señal más directa fue cuando yo tenía un programa de televisión en Venezuela y comenzaron a cancelar los anunciantes su participación en mi espacio. Entonces, una manera subrepticia de generar censura, autocensura y al mismo tiempo presionarte. Nos incluyeron un grupo de periodistas en una lista de contribuyentes especiales, el ente recaudador, como si nosotros fuéramos empresas multinacionales que devengamos millones de dólares. Y teníamos que entonces declarar impuestos cada mes. Y al mismo tiempo cerraron la emisora de radio donde yo trabajaba, siendo presidente del Colegio de Periodistas. Entonces teníamos que nos tocó recibir a las autoridades gubernamentales para el cierre de la emisora y después ponernos la gorra de protesta para salir a la calle a marchar, a protestar.
Entonces, evidentemente, ya me quedaba el único espacio que tenía de sustento era televisión y ya me di cuenta que venían por la televisión también porque lo que estaban haciendo era colocar testaferros para comprar esos medios. Y entonces esos medios poco a poco comenzaron a cambiar su línea editorial y antes que eso sucediera, tomamos la decisión de salir, porque quedarse en Venezuela Claro. para ejercer el periodismo te convertirías en un propagandista, ¿sí? O tener que trabajar con el gobierno, porque las fuentes informativas, o sea, las fuentes de trabajo, mejor dicho, comenzaron a desaparecer. Híjole, qué interesante volver a escuchar esta etapa que decía, para muchas personas pareciera que la crisis de Venezuela inició el año pasado. Hablo de la gente ajena, quienes apenas están tratando de entender el problema, pero no, esto tiene décadas, esto fue dando diferentes señales que permitieron saber lo que venía y que pues ni se diga al día de hoy, pues conocemos Oye, Juan, el y desenlace. permíteme Sí, darte William. este dato, colega, que es importante. Hoy en día un maestro, un profesor universitario, gana entre $2 o $3 mensuales, quiero que sepas, con una inflación desatada y calculada por el Fondo Monetario Internacional entre 500 y 600% para este año. Es decir, las personas, los venezolanos que viven en Venezuela, que son nuestros héroes anónimos, porque gracias a ellos se ha devenido todo este proceso, gracias a salir a votar, porque salieron a votar y se votó 80-20, sufren de esto todos los días, aumento de la carestía de la vida, cambian de precio prácticamente cada día los alimentos. Entonces, y hay silencio, sí hay silencio, pero un silencio prudente, estratégico. ¿Por qué? Porque tú no puedes salir a la calle. Se acaba de crear una ley para que quien festeje cualquier tipo de loas a favor de Donald Trump o de la acción de Donald Trump, entonces va preso y ya hay presos por eso. Entonces, por eso que la gente dice, pero es que no hay gente en la calle, es que no va a haber gente en la Claro. calle porque nos han metido presos. Claro, sí, justo por eso hablábamos de la manera en que no ha cambiado nada. Al día de hoy vino la euforia del sábado pasado y demás, pero viendo todo con pies de plomo, tomándolo con la cabeza fría, no hemos visto un cambio que realmente dé estas señales de que sean liberados los presos políticos, de que se termine este tipo de censura, este tipo de represión. Y hacía referencia a quienes están dentro del país, que tendrán que ser los protagonistas de estas elecciones que han prometido Elida de Álamo. ¿Qué piensas de esto? Y con esto estamos perfilándonos a cerrar la entrevista. ¿Qué piensas de las elecciones? ¿Qué expectativas tienes en este sentido? Bueno, las elecciones, si hubiesen nuevas elecciones en Venezuela, yo con mucho gusto iría. De hecho, a mí no me dejaron votar en las elecciones del 28 de julio como la mayoría de la diáspora venezolana. Si no, hubiese quedado 90-10, seguramente. Y yo no tendría ningún problema en volver a votar. Sin embargo, me parece importante que se respete el mandato y la soberanía venezolana dictada el 28 de julio, donde elegimos a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Porque tenemos las pruebas, porque nosotros demostramos que sí ganamos. María Corina demostró que sí hubo un fraude y que nosotros ganamos con números reales, con las actas, que están resguardadas en el Banco de Panamá. Entonces, como te digo una cosa, te digo la otra. Lo ideal sería que el mundo se juramentara, pero sí hay que ir a unas nuevas elecciones transparentes y bien, Claro. con observación internacional y con todas las reglas de juego bien claras y sin sabotaje, como lo hicieron el 28 de julio, a pesar del sabotaje, yo no tendría ningún problema. Bien, gracias Elida de Álamo. Misma pregunta, William Echeverría. ¿Qué piensas, qué expectativas tienes de esta promesa de elecciones para Venezuela? Yo creo que estamos enrumbados, como te dije, al proceso de transición, un proceso que todavía no ha empezado. Pero hay que crear, como lo han dicho las autoridades de Estados Unidos que están ahora administrando Venezuela, hay que crear las condiciones de unas instituciones que funcionen, de un poder electoral que sea autónomo, que se creen las condiciones necesarias para que haya una participación igualitaria, no como sucedió en las últimas elecciones presidenciales, que era una alevosía
se actuaba con alevosía en contra de la iniciativa de María Corina Machado y después de Mundo González Urrutia. Hubo inhabilitación de candidaturas, es decir, María Corina se topó contra esa pared. Es decir, el mundo tiene que entender, como tú bien lo has afirmado, Juan, que esto no es un proceso de un día, esto no es que está pasando en un día cuando todo el mundo se está enterando de lo que está sucediendo en Venezuela. Nosotros arrastramos este fardo, estas heridas como comunidad venezolana en todo el mundo. Y lo que estamos exigiendo es que se haga justicia. Y que se haga justicia como, mediante unas elecciones, veremos qué sucede, porque unas elecciones se hicieron. Veremos si se respeta ese resultado o si sencillamente hay que organizarlas nuevamente. Pero, insisto, hay que crear las condiciones, porque en este momento las condiciones no están creadas para que existan unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Perfecto, pues ojalá que así sea porque el tiempo apremia y cada minuto cuenta. Así que por lo pronto yo les agradezco a ambos su participación. De verdad son muy valiosos ambos testimonios. Antes de irnos, ¿me quieres decir algo, Lida? Sí, también es súper importante el desmantelamiento de la estructura criminal que está en el poder ahorita en Venezuela. Ellos tienen que ir entregando, sí, pero tienen que desmantelar toda esa estructura, tiene que salir toda la data de todo lo que se hizo, quiénes son, hay que limpiar la casa, hay que fumigar la casa para poder tener unas elecciones libres. Ojalá. Me parece a mí. Ojalá que así sea y que sea por el bien de toda la nación. Miren, yo les decía que llegamos al final, pero antes de irnos vamos a hacer algo muy concreto, a ver si no se los pongo muy difícil, pero en una sola palabra, les decía que está un poco complicado, pero en una palabra, Elida de Álamo, ¿cómo definirías lo que está pasando en Venezuela? Incertidumbre. Incertidumbre, gracias. William Echeverría, en una palabra, ¿cómo definirías lo que pasa en tu país? Yo diría incertidumbre más esperanza. Incertidumbre más esperanza. Yo creo que así podríamos encabezar el titular de este programa, porque de verdad, y coincido con ustedes, se vive una incertidumbre total, pero muy en el fondo, todos, y me sumo incluso a quienes pensamos que hay una luz en el camino que puede llevar a esa esperanza para que la situación cambie, se respeten los derechos humanos y Venezuela pueda retomar ese camino que le permitió en algún momento del siglo pasado ya ser aquella nación a la que incluso se le admiraba tanto. Así que yo les agradezco mucho. Gracias, Elida de Álamo, venezolana, actualmente refugiada aquí en nuestro país. Gracias, un abrazo, Elida. Gracias. Cuídense, William. Un abrazo. Gracias también, muchas gracias a William Echeverría, periodista venezolano emblemático, lo conocemos con tantas interacciones en redes sociales, con la gente que está muy pendiente de tus comentarios, de tus análisis. William, muchas gracias. Y yo nada más diría, la esperanza nadie te la puede quitar, la esperanza es tuya, así que actívala porque vamos por un buen camino, a pesar de todo lo que está ocurriendo, vamos por el camino que es. Coincido, les han quitado muchas cosas a los venezolanos, no la esperanza, así que decimos en México, la esperanza también es lo último que muere. Así que muchísimas gracias para los dos, les mando un abrazo, pero sobre todo gracias a ustedes también por haberse quedado hasta el final de este programa. Ojalá que puedan comentarme qué piensan de lo que hemos escuchado. Gente, venezolanos que han vivido la dictadura en carne propia, que escuchamos la manera en que hacen la crítica a las personas que están indignadas, aquellos que no son venezolanos, que nunca han pisado Venezuela y que mucho menos han vivido la crisis de derechos humanos que se vive en aquel país y que están muy indignados por el recurso y el petróleo venezolano y el derecho internacional, ni se diga. En fin, ya escuchamos la postura de cada uno y lo más interesante es la esperanza que tienen en el sentido de que Venezuela pueda salir de esta crisis que les ha abrazado en las últimas 2, si no es que hasta 3 décadas. En fin, llegamos al final de este episodio que será viral. Ojalá que puedan dejarnos un comentario, puedan compartir el video, pero por supuesto, ojalá que puedan acompañarnos en el próximo episodio que les decía sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.